Imagen que se ha producido hace tan solo minutos en el despacho oval de la Casa Blanca, Donald Trump recibiendo a Gustavo Petro, un presidente que ha sido sancionado por los Estados Unidos, que hasta ahora se considera un líder de narcotráfico, así lo describió el propio Trump, y que está en la lista de sanciones OFAC, una lista reservada para criminales. Hoy, ese presidente, Petro, con ese historial, ha tenido que ir a hablar personalmente con el presidente Trump. Dos en punto de la tarde es la noticia con la que arrancamos este club de prensa hoy en directo desde los estudios de Bogotá. En minutos vamos a estar también en vivo en Washington, donde ocurre la noticia. Un equipo de NTN 24 siguiendo desde la Casa Blanca ese encuentro marcado por las sanciones de la lista OFAC o por la descertificación de Estados Unidos a Colombia. Entre tanto, les presento aquí en estos estudios a Juan Camilo Blanco, periodista de Noticias RCN. Bienvenido, Juan Camilo. Roberto, ¿qué tal? Bueno, expectantes a lo que fue este encuentro. Poca información ha ido saliendo porque, como usted lo decía, hace pocos minutos se terminó este encuentro que Colombia estaba esperando realmente, hay que decirlo. Juan Camilo, sigues al presidente Petro, periodista especializado en presidencia. Te voy a pedir un titular con el que puedas resumir este encuentro que estamos viendo en pantalla. ¿Qué titular le pone Juan Camilo Blanco? Si vemos la foto, ¿qué es lo que sabemos? Pareciera que fuera conciliador, un encuentro conciliador entre ambos mandatarios. También nos acompaña y se suma a este club de prensa Mael Vallejo. Nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, Mael. Gracias por estar con nosotros. Te pido también un titular sobre este encuentro. Muchas gracias por la invitación y me iría por lo que decía Juan Camilo, justamente un encuentro conciliador, y creo que ampliándolo a la región diría que Latinoamérica respira también después de esta reunión entre Trump y Petro, que al parecer pues fue no tan complicada como se preveía que podía ser. Y Juan Luis Manfredi nos acompaña, en este caso Juan Luis desde Washington. Está usted en el lugar de la noticia, siguiendo también este encuentro. ¿Cuál es su titular? El titular es una diplomacia personalista. Al final, lo que el presidente Trump persigue es que vayan a verle, que vayan a visitarle, que le rindan una cierta de pleitesía, y eso va a engrasar las relaciones. Estoy seguro de que ahora el tono y la conversación será distinta en las próximas semanas. Será distinta y de hecho las conversaciones entre ambos o el tono de Gustavo Petro hacia Donald Trump ya es distinto, ya cambió. Juan Camilo, cambió, dice el presidente Trump, en concreto a raíz de la detención de Nicolás Maduro. En las últimas horas, antes de recibir a Petro, Donald Trump dijo: oiga, es que fue detener a Nicolás Maduro y este señor se transformó. Claro, sí hubo un cambio de narrativa, por supuesto, del presidente Gustavo Petro. Fue mermándole poco a poco y claramente ese punto de inflexión fue esa llamada del día en que el mandatario iba a hacer ese discurso en plaza pública. Ya él ha dado puntadas de lo que iba a decir, iba a pedir que sus ministros se atrincheraran en la Casa de Nariño, que el ejército estuviera preparado por si había que defenderlo, iba a ser muy fuerte, pero ese día ya cambió totalmente. Sí se fue desescalando, como lo decías, poco a poco, fue cambiando incluso su narrativa por el medio de comunicación al que estamos acostumbrados, que es su cuenta de X. Por ahí es donde más habla el presidente. Recordemos que ya no puede hacer tantas alocuciones, que sus consejos de ministros varían según la agenda que no es tan ordenada del mandatario. Entonces, pues ahí fue cambiando cómo habló sobre Estados Unidos y particularmente sobre Donald Trump. Pero hay que recordar, Mael, que cuando hablamos de Petro es un presidente sancionado y un hombre al que el propio Donald Trump considera un líder del narcotráfico. ¿De qué han hablado ambos? Seguramente el narcotráfico ha sido lo que haya estado encima de la mesa, porque en Colombia se descontroló y aumentó exponencialmente desde que este señor llegó al gobierno. Sí, creo que han sido momentos muy complejos en la relación bilateral de Colombia
Colombia y Estados Unidos, sobre todo por lo que señalaban previamente, ¿no? Esta intención de Trump también de que todos los mandatarios del mundo le rindan pleitesía, entendiendo además justo lo que decías, que Petro también ha tenido muchas acusaciones por parte de Estados Unidos, que ya perdió la certificación en la lucha contra las drogas y que repetidamente, desde que Trump entró al poder, ha habido un ataque sobre la poca capacidad que eso es lo que señala Estados Unidos, del gobierno de Petro de hacerle frente al combate al narcotráfico e incluso señalándolo, como tú bien decías, como un elemento importante, como un narcopresidente incluso. Entonces creo que esta plática de hoy distiende mucho las relaciones, también tomando en cuenta pues que tenemos elecciones en Colombia en unos cuantos meses, ¿no? Lo cual también hace que la situación sea distinta para ambos mandatarios. Una situación distinta, pero lo que no cambia en Colombia es el narcotráfico, lo que no se reduce, de hecho. Y sabemos que de eso han hablado. Vean la siguiente imagen, porque una cámara captaba un documento que el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, llevaba a esa reunión. Un documento que les vamos a mostrar en el que se puede leer contra el narcoterrorismo. Ahí está. Lo ampliamos para que ustedes vean en inglés, claro, cómo esa carpeta que lleva Daniel García Peña lleva esa inscripción, ese título contra el narcoterrorismo. Ellos, por lo tanto, es posible, Juan Luis, que se hayan intentado mostrar frente a Donald Trump como un gobierno que lucha contra el narcotráfico. Pero fíjense, en 2022, cuando llegó Petro al gobierno, se producían en Colombia 1.738 toneladas de coca. En 2024 se produjeron 3.000 toneladas de coca. Por lo tanto, sí, se muestran como un gobierno que lucha contra el narcotráfico, pero, señor Manfredi, no ha hecho más que aumentar la producción de cocaína en este país. ¿Cómo lo interpretará eso Donald Trump? Porque él tiene los datos, claro. Sí, no me cabe duda que el marco interpretativo de esta reunión hay que enfocarlo desde la Estrategia de Seguridad Nacional. Publicada a finales de noviembre, aquí señala claramente que Estados Unidos considera una amenaza a la seguridad nacional todo lo que tiene que ver con el narcoestado, el narcotráfico, la corrupción que esto conlleva, los efectos que tienen en las políticas migratorias. Todo esto se ve como una única unidad, como una única capacidad para analizar, para actuar y para cambiar. Por eso estoy seguro de que esas cifras en creciente número, la capacidad de doblar o de parar la producción en Colombia es una de las obsesiones del presidente Trump. No me cabe duda, pues, que esa obsesión tiene que ver con el control del territorio, bien porque el presidente Petro lo garantice, bien porque el presidente Trump dice, si esto no para, si esto no hay un cambio, si no se observa un decrecimiento en la producción, vamos a intervenir. El mensaje de Venezuela es bastante claro. No nos va a importar, no nos va a parar en este instante ningún tipo de normativa o de arreglo internacional o de derecho consuetudinario. Nosotros consideramos el narcotráfico una amenaza para la seguridad nacional y ustedes tienen que cambiar el tono y, sobre todo, la acción. Ese es el resumen. Y si nos fijamos en los datos, efectivamente, lo que quiere Estados Unidos es que Colombia pueda combatir al narcotráfico, pero, Juan Camilo, más del 30% ha aumentado los cultivos de coca desde que llegó Petro. Las toneladas de cocaína producida de 1.738 toneladas en el 22 a 3.000 en el 24. Este gobierno, permitiéndome esta expresión, ha sido absolutamente ineficiente en la lucha contra el narcotráfico. Los números hablan. Sí, hay un punto clave y es ese denominado plan de la paz total. Ha sido un fracaso. Y hay que decirlo, y yo creo que eso es lo que hoy los Estados Unidos le recrimina con mayor fuerza al gobierno de Gustavo Petro. Está negociando con delincuentes, pero no solo disidencias de las FARC, sino carteles del narcotráfico, el Clan del Golfo, ELN y demás, que han aprovechado estas conversaciones, ¿sí? Porque al fin y al cabo el presidente ha dicho es que siempre me engañan, siempre nos traicionan, no tienen voluntad, pero siguen las mesas, sigue la disposición. Recordemos que también hay un malestar por cuenta del gobierno nacional por esas cifras de la ONU, que incluso dijo ya no vamos a tomar en cuenta. No, ellos están haciendo mal el manejo. Entonces, realmente, ¿cuál es el manejo? En Colombia no sabemos hoy cuál es la cifra. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa, pues claramente tiene unas cifras
muy positivas porque hablan de la interdicción, Claro. hablan de los cultivos, pero realmente no hay una cifra clara que se le pueda vender a Estados Unidos desde el gobierno nacional, por ejemplo. Y es verdad, Juan Camilo, que el número de droga incautada por Colombia está en récord y ha aumentado las incautaciones Colombia de la droga. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque se produce mucha más droga en 2024, en 2025 que en los años anteriores. Por lo tanto, proporcionalmente, si aumenta la droga que se produce, también aumenta el número de incautaciones. Sí, y es que han sido los programas realmente muy manejados. La sustitución de cultivos ilícitos no ha funcionado. Vemos que no hay realmente apoyo al campesino, que es realmente el que está ahí con esos cultivos, que son los que tienen que hacer esa sustitución, por dos cosas. El Estado no llega, no hay cómo garantizar que no sigan cultivando, que puedan erradicar esas matas y empecemos entonces con el cacao y con lo demás que dice el gobierno nacional, y porque tampoco hay cómo invertirle a esas zonas. ¿Quién tiene el control? Pues estos grupos guerrilleros, estos grupos narcotraficantes que aparte tienen como aliado o tenían como aliado un régimen que en la frontera hacían y deshacían, iban y venían y era muy fácil moverse. Es muy difícil que si este gobierno no le ponía mano dura, pues pudiera frenar esa acción. Y no hay inversión, como tú dices, entre otras cosas porque Colombia se descertificó, dejando de recibir los fondos que enviaba Estados Unidos para acabar con el narcotráfico. 2:11, atención, porque hay una reacción en la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt se ha pronunciado sobre este encuentro entre Donald Trump y el presidente sancionado Gustavo Petro. Lo acaba de decir, escuchen. Hablé con el presidente antes de la reunión y se mostró muy positivo. Estaba esperando para sentarse junto al presidente Petro, así que ya veremos cómo les fue. Esto desde la Casa Blanca, es decir, desde el gobierno de Estados Unidos, pero reacción también, 2:12, la que se acaba de producir por parte del presidente Petro. Juan Camilo, ¿qué dijo? Pues Roberto, mire, ha trinado una foto que está firmada por el mismo presidente Donald Trump y pone el presidente Gustavo Petro el entrecomillado de esa foto y de ese recuerdo. Dice: Gustavo, un gran honor. Amor a Colombia, Donald Trump. Ha sido ese encabezado que pone entonces en esta foto que quedó para el recuerdo, histórica claramente después de tantos problemas. Vamos a verlo, ya se lo vamos a mostrar en pantalla también, ese trino, ese tuit que ha publicado Gustavo Petro, una fotografía con el presidente Trump y ese mensaje, así lo interpreta Petro. Sabemos, por lo tanto, que han hablado, entre otras cosas, del tráfico de drogas, de la descertificación, muy posiblemente. Y repetimos, vamos a leerlo de nuevo, Juan Camilo, el mensaje que publica Petro. Mire, dice que le ha escrito el presidente Donald Trump: Gustavo, un gran honor, amor a Colombia. Amor a Colombia. Mael, lo que siempre ha dejado claro Estados Unidos, ahí está el mensaje, ahí está el trino, ahí ven ustedes la dedicatoria de Donald Trump a Petro. Mael, es importante esa precisión, amor a Colombia. Y es que desde la administración de Estados Unidos, tanto Trump como Marco Rubio siempre han defendido al pueblo colombiano y las críticas se han producido al propio Petro o al gobierno Petro, pero siempre, señor Vallejo, hacían esa distinción. Donald Trump siempre decía I love Colombia, pero, y luego matizaba, el desacuerdo con el gobierno Petro. Sin embargo, al pueblo colombiano siempre se le ha defendido. Gran aliado en las últimas décadas de Estados Unidos. Obviamente con el tema de la desertificación, ese gran acuerdo que ha tenido en las últimas décadas se rompió, pero creo que entiende perfectamente el gobierno estadounidense, Donald Trump, no solamente la necesidad que tiene de que Colombia funcione como un aliado, sino también en este momento que también Venezuela, con la intervención estadounidense en Venezuela, que pueda funcionar también como un eje que pueda contener y que pueda ayudar al gobierno estadounidense con los nuevos planes que tiene respecto al gobierno venezolano. Entonces, creo que con esto se distiende muy bien este encontronazo que ha tenido en los últimos meses y creo que vendrán nuevas posibilidades de relaciones con Colombia y creo que con Petro también, aunque de nuevo entendiendo que pues, son los últimos meses de Petro al frente del gobierno. I love Colombia, amo a Colombia, es el mensaje que ha firmado el presidente Trump. Repetimos, siempre desde la administración han distinguido, por un lado está el gobierno Petro,
con el que Estados Unidos ha sido no solo crítico, sino que ha tomado acciones en contra del gobierno Petro, como la descertificación, como la inclusión del presidente Petro en la lista OFAC, donde están los criminales, pero siempre han dicho desde la Casa Blanca amar al pueblo colombiano y han expresado su preocupación por el pueblo de Colombia y por el aumento del narcotráfico, entre otras cuestiones. En esa reunión no estaba solo el presidente Trump, no estaba solo Petro, no fue un cara a cara entre ambos, estaban con su equipo de confianza. Junto a Donald Trump, por supuesto, el secretario de Estado, Marco Rubio, pero también un hombre muy cercano, un senador de origen colombiano. Ahí lo ven, en concreto, está a la derecha de la pantalla, a la derecha del todo, es Bernie Moreno, uno de los mayores críticos del presidente Petro. Bernie Moreno, senador republicano. Juan Luis, hay que recordar que ese senador fue uno de los que insistió en la necesidad de descertificar a Colombia y de los que más ha insistido al propio presidente y a la opinión pública en la ineficiencia del gobierno para combatir las drogas. Es un mensaje claro, ¿no?, que esté Bernie Moreno en la reunión. O sea, no, a mí no me cabe duda de que la idea de la inclusión del senador Moreno, la idea de tener dentro de este equipo solo a 3 personas, que son las que vemos en la fotografía, presidente, vicepresidente, secretario de Estado y solo un senador, marca un mensaje de unidad de acción. Queremos una Colombia distinta, queremos una Colombia que reaccione y que sea eficiente, ¿no? Has dado unas cifras de crecimiento de la producción, también de la incautación, pero sobre todo de la producción, que es más preocupante, y ese no es el camino a seguir. Yo creo que la captura del presidente Maduro cambia el escenario, cambia la conversación, porque de repente Colombia entiende que vamos en serio, que es una idea urgente y necesaria, que hay que cambiar las dinámicas dentro del país y que el senador tiene mucha más voz de la que nos parece. En esa fotografía veo también hasta cierto punto el éxito de la diplomacia. Es una buena noticia, a pesar de que es una diplomacia muy personalista, muy bilateral, muy basada en lo que el presidente piensa, lo que el presidente deja de creer. Lo que veo es un éxito porque prefiero ver esta fotografía, a pesar de las amenazas, los trinos y las cosas, frente a la captura del presidente. Este es mejor camino para intentar tener un modelo político en Colombia que sea más estable y más sostenible. Yo creo que hay que ser razonablemente optimista con la fotografía, incluso a pesar de la aprensión que mantiene el senador Moreno respecto del presidente Petro. Con lo cual, vamos a ser razonablemente optimistas. Sí, una declaración de intenciones, ¿no?, y un mensaje claro, que esté ahí el senador Moreno presente en esa reunión, muy posiblemente para insistir y para hacer saber en el despacho Oval cuáles son esos datos reales de la droga en Colombia, unos datos que él, el senador Moreno, conoce muy bien. Les hemos ofrecido el mensaje que ha publicado hace minutos el presidente Petro, su conclusión tras la reunión, la fotografía que ha compartido, pero veamos el trino que emitió antes de reunirse con Donald Trump. Nos daba pistas en ese mensaje sobre lo que le iba a trasladar al presidente de Estados Unidos, un trino en el que hablaba Gustavo Petro, ahí lo ven, hablaba de un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, estoy leyendo textualmente, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Juan Camilo, tú conoces muy bien al presidente Petro, a su política respecto a la droga y al narcotráfico, un hombre considerado líder del narcotráfico por Estados Unidos, que hoy ha tenido que ir a dar explicaciones al presidente Trump. ¿Realmente ha sido un objetivo de Petro la lucha contra el narcotráfico, como él dice en ese trino? Lo que pasa es que hay que entender, obviamente, desde la ideología del mandatario. Él ha puesto en la primera línea, por decirlo de alguna forma, a esas que son las víctimas reales de este conflicto, según él, ¿no? Los campesinos, esas personas que sí o sí tienen que vivir o sobrevivir por culpa de temas como el narcotráfico. Él lo que dice es: no podemos irnos en contra de estas pequeñas poblaciones. Incluso por eso ha criticado tanto estas acciones en el Mar Caribe, en el Pacífico, donde han fallecido lancheros, y él dice: al final ese es el eslabón más débil. Bueno, lancheros narcotraficantes, claro, lo que pasa es que en esa cadena son los que al final terminan haciendo el trabajo sucio. Y es donde él no ha sabido planificar cuál es la estrategia, porque si bien desde el tema social y desde lo que él cree, desde su política de la vida y de pues esto que a veces puede ser un poco utópico, pues también ha faltado contundencia para que llegue el Estado por un lado, y dos, para que sea el ejército con las capacidades que tienen
e incluso la coordinación con países como Ecuador, con Centroamérica y con los mismos Estados Unidos, que no permita que eso pase. ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí, unos lancheros que hay que recordar llevaban cantidades de droga en esas lanchas, tal y como tuvo conocimiento la inteligencia de Estados Unidos antes de intervenir las narcolanchas, comprobar que efectivamente estaban cargadas con droga. Por lo tanto, eran lancheros y no pescadores, como decía Petro, y ahí estaban, bueno, pues los informes de inteligencia de Estados Unidos. Vamos a acabar con una imagen que ha publicado, en este caso, una nueva reacción desde la Casa Blanca, la cuenta de X oficial de la residencia del presidente de Estados Unidos publicó esta imagen de ambos mandatarios. Llama la atención, Mael, no sé si esto es normal, que sea en blanco y negro. La fotografía oficial que comparte la Casa Blanca del encuentro hoy no es a color, es en blanco y negro. ¿Cómo lo interpretas? Es un tono fúnebre, podríamos llegar a decir. Sí, creo que de todas formas el protocolo que se ha seguido sabemos que no ha sido el de una visita de Estado, ¿no? No entró por la puerta donde normalmente se reciben con todos los honores a los presidentes, sino entró por una puerta lateral. Es decir, aunque la reunión sí distensa la relación y los conflictos que ha tenido, de todas formas sabemos que Trump no le ha dado este recibimiento con todos los honores a Petro desde el inicio, y quizá eso tiene algo que ver con esta foto en blanco y negro. Una foto que, como todo en la Casa Blanca, como todo en la política y en la vida, tiene un gran significado. Nada es casual para la administración Trump, que maneja muy bien los mensajes. Todo tiene un significado. Un significado que seguimos analizando en Club de Prensa Washington. Hoy estamos con Mael Vallejo y también con Juan Luis Manfredi desde Washington, y aquí en Bogotá nos ha acompañado Juan Camilo Blanco, el periodista de RCN que sigue a Gustavo Petro y a Presidencia. Gracias por estar con nosotros, Juan Camilo. ¿Vas a seguir los siguientes pasos de Petro en el día de hoy? Claro que sí, hay que escuchar el tono también con el que hable el mandatario. Eso será determinante, y ver cuáles fueron los resultados reales. ¿Qué más hay en la agenda de Petro hoy? Hoy, rueda de prensa, 4 de la tarde, comunicarán a los medios de comunicación en qué quedó esta reunión. Una rueda de prensa que les ofreceremos aquí en NTN 24. Juan Camilo, gracias. Seguimos con ustedes. Una pausa y ya regresamos. Han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Hoy es 3 de febrero. Hace un mes que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro para llevarlo a la justicia. Un mes que el dictador venezolano lleva encarcelado en esa prisión de Brooklyn, en Nueva York, donde tendrá que enfrentar cargos gravísimos por narcotráfico, por terrorismo, por supuesto también por haber cometido crímenes de Estado. De este mes y de lo que han sido estos 30 días sin Nicolás Maduro en Venezuela es de lo que vamos a hablar en este bloque de Club de Prensa Washington. Siguen con nosotros Mael Vallejo y Juan Luis Manfredi, a quienes doy la bienvenida de nuevo. Quiero, Mael, Juan Luis, que hablemos de todo lo que ha ocurrido desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. Mejor dicho, lo que ha cambiado en Venezuela, porque ya no es el mismo país que hace un mes. Sí, el régimen está, y ahí se encuentra Delcy Rodríguez obedeciendo a Estados Unidos, ahí se encuentra Diosdado Cabello, pero estamos viendo protestas estudiantiles hoy mismo en la Universidad Central. Estamos viendo también liberaciones de presos políticos. Mael, ¿qué destacaría de lo que ha ocurrido en este mes que antes habría sido impensable? Yo creo que justo hay mucho que ha cambiado, hay otras que no, es decir, el que Delcy y todo el establishment chavista se mantengan, pues creo que hay una falta ahí de transición hacia la democracia, que seguramente veremos un camino en los siguientes meses, en los siguientes años, pero es muy importante lo que decías, como cómo el régimen, aunque ahí está, pero ya obedece a
una modalidad distinta, ¿no? La liberación de los presos políticos me parece importantísima, sobre todo el tema de la censura digital también, ¿no? El que los venezolanos ya puedan acceder a redes sociales, es decir, se está rompiendo esta mano de hierro que tenía la dictadura chavista con el pueblo venezolano, y aunque obviamente falta mucho por hacer, a un mes creo que los cambios son muy evidentes, ¿no? No solamente a nivel social, sino también con el cambio de leyes para poder, por ejemplo, el que empresas extranjeras, que fue lo que señaló el presidente Trump desde el principio, ¿no? La necesidad de que las empresas estadounidenses petroleras entraran a Venezuela es algo que ya también se ha modificado. Entonces, aunque ha pasado muy poco tiempo, creo que ya vemos por todos lados este cambio en el régimen. Creo que lo más importante será esta exigencia del pueblo venezolano al interior y al exterior de una transición a la democracia, y también ver cómo María Corina Machado y la oposición venezolana logran avanzar también en estas pláticas con el gobierno estadounidense y al interior de Venezuela para poder realizar elecciones pronto o una transición hacia una democracia. Elecciones, se habla de que, en aproximadamente un año y medio, 2, podría haber elecciones. Juan Luis, es la cifra que dio el secretario de Energía de la Casa Blanca a las compañías petroleras que estaban preguntando. Nosotros recuperamos la actividad allí, pero con una garantía democrática, como debe ser la celebración de unas elecciones. Pero, ¿con qué acontecimiento, señor Manfredi, se queda usted de todo lo que ha ocurrido en este mes, que ha sido mucho? Y volvemos a esa idea del principio del bloque. Lo que habría sido imposible hace solo 30 días. ¿Qué destaca usted? Para mí la clave fundamental es la liberación de los presos políticos. Yo creo que eso es algo en lo que hemos trabajado en los últimos años, cada uno desde su parcela de trabajo, con el ánimo de tener una transición razonable. Una transición, no voy a decir perfecta porque esto es una mala idea. Las transiciones nunca son perfectas si no funcionan de acuerdo con el guión establecido. Pero yo creo que lo que me quedo en este mes es, uno, la presidenta tiene que demostrar que mantiene el poder y que el sistema, el régimen no se descompone rápidamente, ¿no? Eso sería una tragedia porque no sabríamos muy bien quién gobierna en el país, y la experiencia que tenemos es que ese es el camino para el completo caos, ¿no? Pero me quedo con esto que mencionabas, que es muy importante, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que son las petroleras las que van a reclamar una transición pacífica y democrática en un plazo razonable? Hemos leído que se reclama una inversión de 100.000 millones de dólares para recuperar en un plazo razonable de 15 años. Bien, ningún país autoritario puede mantenerse 15 años. Necesitamos estabilidad, necesitamos democracia, necesitamos alternancia política. Por eso es importante que esa democracia va a llegar. No me atrevo a dar ese plazo de año y medio, 2 años. Yo creo que eso es muy pronto, de acuerdo con lo que estamos viendo hoy. Quizás se precipiten los acontecimientos. Yo apuesto antes por una recuperación parcial, por ejemplo, a través de las elecciones locales, las elecciones a gobernador, las elecciones parciales, antes que la recuperación de unas elecciones presidenciales. Yo esto no lo veo, pero ojalá esté equivocado. Sí, la fórmula para esa transición que ya se está llevando a cabo en realidad y que ya se está ejecutando. Ahí está la representante de Estados Unidos para negocios en la transición, que se encuentra ya en Caracas y que mantuvo ayer una reunión con Delcy Rodríguez, la jefe del régimen, a quien le recordó las 3 fases que Marco Rubio plantea para Venezuela. La tercera de ellas, recuerden, la transición. Fases que además se van mezclando porque se llevan a cabo simultáneamente. Es un proceso complejo que se está llevando a cabo y en el que ya nadie, por supuesto, tiene palabras para recordar a Nicolás Maduro. Al principio sí, cuando fue la captura, pero eso ya ha quedado atrás. Y él se encuentra en la soledad de una prisión de máxima seguridad en Nueva York, esperando, contando los días para ser juzgado por alguno de los delitos más graves que recoge el Código Penal de Estados Unidos. Nadie se acuerda de él. Bueno, alguien sí, su hijo. Su hijo, que forma parte del régimen y de la red criminal y delictiva del Cartel de los Soles, publicó este mensaje en redes sociales en el día de hoy. Es llamativo lo que ha escrito.
Un mes sin tu consejo, le dice, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre, leo textualmente, un mes sin escucharte o verte directamente. Mael, ¿qué consejos le daría Nicolás Maduro a su hijo que ahora extraña? No sé si serían consejos para torturar a presos políticos, para violar la democracia, para traficar con las drogas de forma transnacional. ¿Qué consejos echa de menos el hijo de Nicolás Maduro si no son esos, Mael? Bueno, imposible saberlo, pero lo que sí queda claro es justamente lo que tú dices, que es el régimen de Nicolás Maduro lo que hizo fue hacer sufrir a millones de venezolanos al interior y provocar una migración, un éxodo de miles de personas que al menos desde aquí, desde México, hemos visto la tragedia que ha sido para los venezolanos el tener que cruzar el Darién, las condiciones en las que llegan aquí también buscando una mejor vida. Entonces, creo que, como bien señalas, lo que sea que esté pasando con Nicolás Maduro y los consejos que pudiera o no darle a su hijo, pues creo que es bastante merecido. Desde luego, sin lugar a dudas. Queremos hablar también en este bloque de una cuestión que está íntimamente ligada a Venezuela y es la financiación de la dictadura cubana, señor Manfredi, del régimen castrista. Hay datos que se han publicado en los últimos días que apuntan a que el 60% de los barriles de petróleo que el régimen de Venezuela regalaba a Cuba eran vendidos a mercados asiáticos a precio de mercado para financiar al régimen de la isla. 40.000 barriles diarios vendía el castrismo proveniente de Venezuela para financiarse. Claro, sin esa ayuda de Caracas, parece que su principal fuente de financiación se habría acabado. No me cabe duda. Hemos explicado alguna vez que la cuestión de Venezuela tiene que ver con el petróleo, pero no es por el petróleo. Esto es, Estados Unidos no necesita ese petróleo para consumo doméstico, pero sí necesitaba que Venezuela dejara de financiar el régimen de Cuba, dejara de explorar qué podía suceder o cómo se podía financiar a través del yuan digital y los pagos con China, etcétera. Es decir, Venezuela era la piedra de toque de un cambio de régimen en la región, en particular para Cuba. Para Cuba, que había estado ausente en la conversación de la política exterior de los Estados Unidos en los últimos años, pero con el nuevo secretario de Estado, con Marco Rubio, está en el centro de la conversación. A mí no me cabe duda de que los acontecimientos se van a precipitar. ¿En qué medida? En que en el punto en el que Cuba deje de recibir ingresos, deje de recibir ese petróleo, deje de tener acceso a la financiación, va a colapsar la isla. Yo creo que este es un momento muy importante para intentar ver qué futuro podemos ofrecer a Cuba. Un momento importantísimo. Ojalá sea, señor Manfredi, un futuro democrático. Y fíjense en estas imágenes. Hasta el sentido del humor llega hasta España, en este caso. Ahí ven a un novio que está celebrando su despedida de soltero disfrazado de Nicolás Maduro, escoltado por los agentes de la DEA. Es decir, esa icónica imagen de la detención de Nicolás Maduro se ha trasladado ya a lugares como España, donde el disfraz pues se está dejando ver en las calles. Seguro que más de uno en carnaval también se lo pone. En fin, la nota simpática del día. Una pausa y seguimos en Club de Prensa. Atención, es una noticia de último minuto. Estados Unidos derriba un dron iraní que se acercaba a ese portaaviones que están viendo, el Abraham Lincoln. Esto ocurre en plena escalada de tensiones en Oriente Medio y cuando Estados Unidos ha reforzado su presencia en el entorno de Irán con el despliegue de efectivos navales como ese, el Abraham Lincoln, que, repito, ha derribado un dron iraní que se aproximaba. Dos y 44 minutos, esto es Club de Prensa Washington. Seguimos con Mael Vallejo, Juan Luis Manfredi y analizando esta noticia de último minuto. ¿Cómo puede cambiar esto, Mael, la situación en Oriente Medio? Irán ha decidido escalar la tensión justo el día en el que Steve Witkoff se encuentra en Israel hablando con las altas esferas del gobierno israelí para ver cómo manejan
la violencia, la criminalidad, los crímenes de Estado que se están cometiendo en Irán, el régimen ayatolá envía ese dron que ha sido derribado. ¿Cómo cambia esto el escenario en Oriente Medio? Hay que recordar que el viernes hay una reunión de alto nivel entre funcionarios estadounidenses e iraníes. Creo que esto sin duda pone mucha más tensión en esas pláticas, pero creo que también por lo que se ha visto de estas últimas reuniones que ha tenido el presidente Trump, lo vemos con Petro, lo hemos visto en otros aspectos, al menos está intentando tranquilizar y modificar los discursos y las acciones. Ya lo hizo con Europa, lo hizo con Petro. Creo que en este caso, por supuesto que el régimen de Irán está estirando la liga y provocando alguna acción por parte del gobierno estadounidense, pero esperemos que en esta reunión del viernes, de nuevo, los ánimos se distensen y podamos avanzar en un proceso mucho más en paz. Una reunión importante el viernes, en la que efectivamente será en Estambul, donde se reúna Steve Witkoff con el ministro de Exteriores del régimen ayatolá. Pero atención, Mael, Juan Luis, quiero que escuchen lo que ha dicho el jefe político del régimen, Masoud Pezeshkian, quien ha publicado un mensaje en redes sociales abogando por el diálogo con Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho él. A la luz de las solicitudes de los gobiernos amigos de la región para responder a la propuesta del presidente de los Estados Unidos de entablar negociaciones, he dado instrucciones a mi ministro de Asuntos Exteriores para que, siempre que exista un entorno adecuado, libre de amenazas y expectativas irrazonables, celebre negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia. ¿Cómo puede hablar, Juan Luis, cómo puede hablar el jefe político del régimen, Masoud Pezeshkian, de un entorno seguro y de diálogo cuando están haciendo esa aproximación con drones al Abraham Lincoln? ¿Realmente hay una voluntad sincera de diálogo? Yo pienso que aquí cerramos el círculo con el que empezábamos antes. El presidente Trump es una persona que utiliza la diplomacia con unos fines muy particulares y con unas estrategias muy personalistas. Fíjate, mencionas que el representante y el emisario va a ser el Steve Witkoff, no va a ser un diplomático de alto rango, no va a ser el secretario de Estado, va a ser un encuentro personal. Lo que busca el presidente es algo directo, cercano y que genere esa relación de cercanía. Yo pienso que frente a Venezuela o frente a otros casos distintos, Irán, en el caso de Irán, el dilema estratégico es enorme. Una intervención quirúrgica a la manera de la captura de Maduro sería inviable y, sin embargo, las consecuencias de un error, de un traspiés en estas negociaciones serían incalculables en la región. Por eso yo creo que las dos partes se miran, se respetan y desean una confianza personal, no una confianza entre los estados. Yo creo que ahí radica la diferencia. Una diferencia que pone sobre la mesa Juan Luis Manfredi. Estamos con él y también con Mael Vallejo. Esto es Club de Prensa Washington. Una pausa y seguimos. Agradecer a Mael Vallejo, director editorial de WeRed en español, que nos haya acompañado en este Club de Prensa. Gracias. Muchas gracias. Y también a Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, hoy desde nuestros estudios en Washington. Un placer tenerle en este club. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Forman parte de este club de prensa y de este canal internacional NTN24 que sigue informando puntualmente al minuto de todo lo que ocurre en América Latina y el resto del mundo bajo la dirección de Claudia Gurisati. Sigan con nosotros. Feliz tarde.